Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes. Les quiero compartir esta peculiar historia que me narraron por ahí y empieza diciendo de esta manera. Si les comparto esto es simplemente para desahogarme, no es por el hecho de tratar de asustar a alguien por ahí. Simplemente quiero compartirles esto que ha acompañado a mi familia durante unas cuantas generaciones. Más concreto, en una ocasión, en alguna época donde algún bisabuelo materno hizo algún pacto con alguna entidad extraña y empezaron a ocurrir ciertos sucesos ligados a mi familia, por supuesto, sucesos paranormales. Les quiero recalcar que en mi caso en particular no me ha ocurrido nada de forma directa, o por lo menos nada que yo recuerde, porque este es lo extraño, que según mis familiares sí que ha ocurrido, simplemente que fue en algún momento, en una época temprana de mi existencia, época que por mi edad simplemente no consigo recordar, por lo menos de forma directa, aunque ya más tarde mis familiares me han contado exactamente lo que ocurrió en aquel entonces. Justo ahora que les estoy contando todo esto, tengo una edad de 36 años y a esta edad me he vuelto casi un experto en lo que a paranormal se refiere y he estado investigando todo tipo de cuestiones y todo tipo de sucesos en distintos lugares y más que nada en internet, compartiendo con todo tipo de gente, todo tipo de sucesos, todo tipo de encuentros, más con extraños, porque curiosamente cuando intento acercarme con mis familiares a compartir estas cuestiones, ellos simplemente me evitan y hasta cierto punto se enojan diciéndome que no es un juego y no es algo que yo debería andar buscando, pero ¿qué puedo hacer? Simplemente soy un fanático de estas historias. Más que nada por el hecho de que me hayan ocurrido sin que yo me haya percatado, por lo menos nada que yo me acuerde. Bueno, no me quiero enredar más contando por allá, contando por acá. Quiero empezar ya con la primera historia. La primera historia que me ocurrió a mí cuando yo apenas tenía 6 meses de haber nacido. En aquel entonces, según me cuentan, mis papás vivían en la casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de aquella casa. La casa de mis abuelos en aquel entonces era bastante pequeña y modesta, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en aquel entonces es que una noche mi mamá se despertó bastante asustada, porque según dice que no me sintió en la cama. Bueno, déjales cuento el contexto. Ellos solían dormir en una cama un poquito ancha y en medio me dormía yo. Dicen que para que yo estuviera más seguro, pero en aquel momento mi mamá se despertó y no me sintió que estaba ahí yo acostado. Y entonces gritó a todo pulmón diciendo que me habían llevado, que el niño no estaba en la cama. Todo el mundo se levantó y comenzó a buscarme por atrás de la casa, por adelante. Hay que recordar que en aquel entonces no había muy buena iluminación, así que era bastante difícil encontrar a un bebé que simplemente no hacía ningún ruido porque por algún motivo no se escuchaba mi llanto, suponiendo que estaba por ahí, no hacía ningún ruido. Todo eso mientras la familia recorría la casa por todos lados hasta que uno de ellos se percató que me encontraba como a 2 metros del portón de enfrente, totalmente en silencio, sin llorar, simplemente estaba ahí, tirado en el suelo. A primera vista no se veía que tenía ningún daño físico, ya que cuando me levantaron estaba completamente dormido. Lo que me comentaron es que me había orinado y una de las abuelas me dijo que justo por ese motivo fue que por el hecho de que me había orinado es que las brujas no me habían llevado.
A mí cada vez que me cuentan estas historias me llena de preguntas sin respuesta porque todo lo que les he contado es todo lo que me han contado y nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó en aquel entonces. Además, por el paso del tiempo, pues los recuerdos se van perdiendo y se van confundiendo y ya no es lo mismo que lo que pasa, que lo que pasó ayer, que lo que pasó hace 30 años. El tiempo pasa y la memoria simplemente se pierde. Así que es muy curioso y me parece bastante interesante, pero no me quiero enredar más en ese tema y les voy a contar la siguiente ocasión extraña que me ocurrió a mí. Más concreto, en esta ocasión cuando ya tenía 1 año de edad. En aquel entonces, mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna y en lo que mi mamá entraba a dejar algunas cosas adentro de la casa, la pañalera, la carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera conmigo, esperándola. Justo en ese momento, dos extrañas mujeres comenzaron a acecharla con miradas de forma bastante peculiar. Mi tía empezó a sentir bastante miedo, pues aunque estuvieran a unos 50 metros de distancia, realmente se veían bastante sospechosas. Eh, Tenían una apariencia bastante peculiar. Ya verán por qué les cuento todo esto. Pues resulta que una de ellas tenía una altura de más de 2 metros, que para una persona normal es una altura bastante extraña, y la otra, contraria a la mujer muy alta, simplemente medía unos 50 centímetros, que pues es alguien bastante baja y contrastaba mucho con su acompañante que era bastante alta. Además, la otra era bastante gorda. Dicen mi tía que era bastante gorda, de una manera mórbida. Pero cuando empezaron a caminar hacia ella, de inmediato escuchó lo que ellas le estaban diciendo. Le estaban demandando que entregara al niño, en ese caso a mí. Le exigían que me entregara, que si no sufriría las consecuencias. Mi tía, por supuesto, simplemente se negó y por la apariencia de las mujeres que pues no compartían con una morfología normal de una persona que ella conocía, empezó a rezar. Comenzó a orar y se puso de rodillas y empezó a rogarle a Dios que le ayudara, que, que desaparecieran aquellas extrañas personas. Justo en ese instante de absoluto terror para mi tía, ella de forma histérica rezando de rodillas, sintiendo cómo aquellas mujeres le empezaron a arañar todo el cuerpo, los brazos, las piernas, exigiéndole al niño, sintió que alguien lo jaló hacia atrás de repente, a una velocidad bastante extraña. Lo jaló hacia atrás hasta que ella abrió los ojos y se dio cuenta que de un momento a otro estaba dentro de la casa, conmigo en sus brazos, y aquellas extrañas personas se habían esfumado hacia la nada. Simplemente no estaban ahí y nadie podía explicar cómo es que habían desaparecido. Ella después relató la historia a todos mis familiares y aunque pues no es lo mismo verlas que simplemente escucharlas en una historia, todos simplemente acordaron creerle y decir que ese suceso simplemente sí ocurrió. Aunado al hecho de que pues casi todos en algún momento les habían ocurrido cosas extrañas, no solamente a mi tía o a mí, a toda la familia tenía este tipo de encuentros extraños en algún momento de sus vidas. Así que era algo hasta cierto punto normal, por así decirlo. Pero ahora les quiero contar el último suceso, por lo menos el último hasta ahora, que me ocurrió a mí, todavía cuando yo era muy pequeño, concretamente en esta ocasión cuando tenía 4 años. A esa edad yo ya era un poco más consciente de las cosas que ocurrían a mi alrededor, así que tengo unos poquitos recuerdos de aquellas épocas. Concretamente, me acuerdo que seguíamos viviendo en la casa de mi abuelita paterna. En esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano menor. Yo seguía durmiendo en medio de la cama de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros y en esa ocasión
Era como a las 6 de la mañana, más o menos, quizá más temprano o más tarde, pero aún no amanecía bien. Se veía un poco claro, pero seguía bastante oscuro aquel cuarto. Siempre yo acostumbraba a levantarme un poco más temprano que mis papás, pero aunque solía hacer eso, no me podía levantar ya que me decían que no me moviera hasta que ellos se despertaran, porque si no les interrumpía el sueño y no les gustaba para nada. Esa era más o menos la condición que me tenían a mí por el hecho de seguir durmiendo con ellos, así que yo obedecía porque me gustaba dormir junto a ellos. El embarazo de mi mamá rondaba entre los 8 y los 9 meses, según que yo recuerdo, ya que ya se le notaba bastante la pancita a mi mamá. En ese momento, cuando yo me despierto y me percato que la habitación sigue bastante oscura, mis ojos comenzaron a acostumbrarse, pero a pesar de eso, la habitación aún estaba en penumbras. La ventana se veía al fondo un poquito más clara que la habitación, pero seguía bastante oscura. Todo eso hasta que una luz muy extraña comenzó a descender en la parte de afuera. Lo podía notar incluso por encima de las cortinas. Estaba descendiendo lentamente en la parte de afuera. Me pareció bastante extraño ya que en aquel entonces no había luces con ese nivel de potencia, ya que alcanzaba a deslumbrarme incluso aunque estaba afuera de la casa. Pero lo más extraño fue cuando de la nada empezó a cruzar la ventana, como si fuera algo incorpóreo, algo etéreo. Simplemente comenzó a cruzar el cristal y después se comenzó a traslucir a través de la cortina hasta que estuvo adentro de la habitación, alumbrando completamente aquel cuarto pequeño. Por el hecho de que yo me había acostumbrado a la oscuridad al estar despierto un rato, aquella cosa me deslumbró. La habitación se veía completamente blanca y apenas podía alcanzar a notar hacia dónde se movía aquella bola de luz. En ese entonces recuerdo que comenzó a recorrer toda la habitación hasta que se posó justo en la cara de mi mamá. Yo no veía absolutamente nada, simplemente era una luz muy blanca, pero por algún motivo sentía que aquella cosa estaba mirando a mi mamá. Se posó un rato mirando fijamente en su cara y después comenzó a recorrer la cama. Y de repente brincó hacia la panza de mi mamá. Se quedó un rato ahí mirando y después a la cara de mi papá también, un buen rato ahí mirando. Yo podía sentir su mirada, pero no veía nada, simplemente lo sentía, no sé cómo explicarlo. Todo esto pasó en un instante. Yo sentí que pasó mucho tiempo, pero estoy seguro que fue en una fracción de segundos cuando aquella cosa se posó a mi cara. Podía sentir aquella mirada y sentía una maldad bastante extraña. No sé cómo describirlo, pero podía sentirlo hasta que desapareció. La habitación se quedó oscura otra vez y simplemente no había nada. Estaba oscuro todo y, y aquella cosa se había ido. Yo aún podía sentir que estaba en la habitación, pero ya no había ninguna luz, no había nada, seguía bastante oscuro y mis padres seguían dormidos. Yo no les conté aquello porque tenía mucho miedo al día siguiente. Recuerdo que no dije nada hasta que pasaron 2, 3, 4 semanas cuando empecé a tener valor y empecé a contarle a mi mamá de aquel suceso. Y después le conté a mi papá y ellos me contaron acerca de los sucesos que a ellos les había ocurrido y pues simplemente quedó como una experiencia extraña que me ocurrió a mí, aunque pues me sigue intrigando bastante de qué fue lo que pasó, qué fue aquella luz, qué fue todo eso. He estado investigando bastante en internet y pues he estado viendo, bueno, cosas de otros encuentros, de otras personas y aunque en aquel entonces mi familia tal vez en la ignorancia y en los pocos conocimientos que ellos tenían, pues le llamaban bruja a aquella luz. Ahora quizá podremos conocerlo de otra manera, quizá algo más, un encuentro extraterrestre por ahí que se dicen, pues tal vez es algún encuentro extraterrestre, diría yo,
Pues seguiré investigando acerca de este tema, pero gracias por escuchar mi narración y si me siguen ocurriendo otras cosas extrañas, pues los estaré compartiendo. Así que si les gustó, denle like, comenten y pues hasta la próxima.